Muy buenos días con todos. Vamos a empezar con este seminario y vamos a desarrollar la mayor cantidad de ejercicios y vamos a comenzar con el tema de momentum angular. Muy bien. Cuando nosotros hablamos de momentum angular, primero tenemos que revisar la fórmula general. La fórmula general nos dice que el momentum en el punto inicial más la sumatoria de los impulsos va a ser igual al momentum final, ¿cierto? Entonces, muy bien, esta fórmula es la que nosotros tenemos. ¿Cuál es la fórmula más simple? Es esta, el radio por la velocidad, por la masa, por la velocidad 1 más la sumatoria de los impulsos, por la derivada de tiempo, con la integral, es igual al radio 2 multiplicado por la masa multiplicado por la velocidad 2. Relaciónenlo como algo como energía, ¿no? La energía en uno más el trabajo de 1, 2 es igual a la energía 2, ¿no es cierto? Entonces, vamos a comenzar a leer el problema. En la figura B, la bola tiene 0.8 libras, cuando el radio es igual a 1.75 pies. Y está rotando alrededor de un círculo a una velocidad de v igual a 4 pies por segundo. Si se aplica la cuerda una fuerza F hacia abajo con la velocidad constante de 6 pies por segundo, determinar la velocidad de la bola en el instante correspondiente igual a R2 igual a 0.6 pies desde el agujero y el trabajo realizado por la fuerza F para distribuir la distancia radial R. Muy bien. Primero tenemos un radio 1, una masa, una velocidad 1, tenemos un radio 2, una masa y una velocidad 2. ¿En dónde entra esta parte de la sumatoria de la integral del momento aplicado por diferencial de tiempo a la fuerza aplicada? Ustedes saben que el momentum siempre se va a aplicar de forma perpendicular al plano de análisis. En este caso sería el momentum. Y es por eso que te genera esta rotación. Es por eso que te genera la rotación de rojo. Entonces, todo lo que va a entrar en esta integral va a ser fuerzas o expresiones en función del tiempo que tengan esta dirección o que también estén en dirección perpendicular al radio de origen. Pues bien, analicemos. ¿Hay alguna fuerza que se está aplicando en dirección perpendicular al radio? No hay ninguna fuerza. ¿Hay algún momentum que se esté aplicando en esa dirección? No. Eso significa que esta expresión se va a hacer cero. Por lo tanto, para la conservación del momentum, pasamos los datos. El radio 1 es igual a 1.75, la masa es igual a 0.8 libras, la velocidad 1 es igual a, o la velocidad es igual a 4 pies, la velocidad en el punto B es igual a 4. El radio 2, nos están diciendo que radio 2 es igual a 0.6 pies, 0.6 pies. A ver. Ok. 0.6 pies. Y la masa, bueno, lógicamente, como no hay un cambio de masa, la masa se conserva y lo que nos están preguntando es la masa 2. Tengan en cuenta algo, que las libras son unidades de peso, pero eso es en el sistema inglés. Por lo general ellos no trabajan con masa como kilogramos, ellos lo trabajan directamente en libras. Por lo tanto, como nosotros tenemos una masa, tenemos que convertir la unidad de peso a unidad de masa. Entonces, primero reemplazamos. El radio 1 es igual a 1.75 multiplicado por la masa, que bueno, sería el peso dividido entre la aceleración de la gravedad, que sería 32.2. Todo esto multiplicado por la velocidad 1. Debido a que no existe un impulso, esto se va a hacer cero y podríamos igualar directamente al radio 2, que va a ser igual a 0.6 multiplicado por la masa, que nuevamente vendría a ser igual a 0.8 dividido entre 32.2. Y todo esto multiplicado por la velocidad en 2. Por la velocidad en 2. ¿Ok? Como tenemos un equilibrio directamente acá, lo que podríamos hacer sería despejar velocidad 2 y nos está diciendo que velocidad 2 es igual a esta expresión, que sería 0.56 entre 0.48, que esto nos va a resultar el valor de, lo tengo por aquí, ¿dónde está? De hecho, si es que yo
menos con menos se va a hacer positivo, una expresión positiva. Y lo único que tendría que hacer sería pasarlo acá. No me está resultando la expresión. Es 5.6 sobre 0.48. Esa expresión resulta el valor de la velocidad de 11.67. La tenía por acá. Perdón, la voy a copiar acá. 11.67 ft por segundo. Entonces, esa es la velocidad que se está aplicando en este punto. Lógicamente no es la respuesta, porque es la velocidad perpendicular al radio. Ustedes saben que la cuerda está jalando este punto a razón de 6 pies por segundo. Si es que trasladan la fuerza, la velocidad hasta el punto de aplicación, que sería la masa, también tendrían una velocidad que va a estar en este sentido, que sería la misma, ¿no? De 6. Por lo tanto, si ustedes tienen la velocidad resultante, o sea, la velocidad 2, que sería la velocidad tangencial, sería la de 11.6, y tienen una velocidad perpendicular, que es la de 6, que es la que se transmite, tendrían que la velocidad total va a ser igual a la raíz cuadrada de 11.6 elevado al cuadrado, más el valor de 6 elevado al cuadrado. Y esto va a resultar el valor de 13.121 o 13.12 ft por segundo. Esta sería la respuesta correspondiente al apartado 1. Muy bien. Entonces, cuando nosotros analicemos el apartado 2, muy bien, cuando nosotros analicemos el apartado 2, nos están preguntando a qué es igual el trabajo que está siendo desarrollado por la fuerza F al disminuir la distancia radial. Nosotros sabemos que la energía en 1, podríamos hacer que la energía en 1 más el trabajo realizado para pasar de 1 a 2 va a ser igual a la energía 2. Bueno, este es el planteamiento que siempre se sugiere, ¿no? Muchas veces se usan otros términos, pero este es el que está sugerido por el libro del ingeniero. Entonces, ¿qué es lo que tenemos? Recuerden que toda la energía era igual a la expresión de la masa mgh más un medio de la velocidad elevado al cuadrado. Es igual a la masa por la velocidad al cuadrado. Entonces, como todo esto, el punto B se encuentra a la misma altura, mgh no va a existir porque no va a haber variación de altura. Por lo tanto, te podríamos plantear que un medio, 1 dividido entre 2, multiplicado por la masa, que era esta expresión, 0.8 entre 32.2, multiplicado por la velocidad 1 elevado al cuadrado. La velocidad 1 es el estado inicial. Entonces, en el estado inicial ustedes no tienen la fuerza F aplicada, la fuerza que va hacia abajo a razón de 6 pies por segundo constante. Solamente tiene la velocidad que tiene el punto B, que es igual a 4 pies por segundo. Entonces, todo esto va a estar multiplicado por 4 elevado al cuadrado. Más el trabajo de la fuerza, que sería U de la fuerza, va a ser igual al estado 2. En el estado 2 nosotros tenemos que la misma masa o el mismo punto B ahora tiene una fuerza combinada, una velocidad combinada que es igual a 13.2. Por lo tanto, esta es su velocidad total. Es debida a la acción de esta fuerza que aplica una velocidad. Entonces, tendríamos que va a ser igual a 1 dividido entre 2 multiplicado por la masa. Y todo esto a su vez multiplicado por la velocidad la velocidad aplicada en el punto 2 elevado al cuadrado. Todo esto elevado al cuadrado. De tal forma que podríamos despejar U de F y tendríamos que va a ser igual a esta expresión. Que resulta 2.13 de esta expresión menos 0.198 de esta otra. Finalmente tendríamos que el trabajo realizado por la fuerza va a ser igual a el valor de 1.94 libras-pie. Libras-pie, multiplicado por pie. Libras-pie. Muy bien.
A ver, voy a comenzar a responder las preguntas de esta solución. Ha estado bastante sencilla en el apartado de preguntas, ¿ok? Preguntas y respuestas. ¿Qué es 32.2? Como ustedes saben, estamos en el sistema inglés, entonces las libras son unidades de fuerza. Y si tú querías obtener fuerza, si tú tienes una fuerza y tú quieres obtener la masa, lo que hacías era dividirla entre la aceleración de la gravedad. 32.2 es igual a la aceleración de la gravedad en el sistema inglés. Es por eso que como tenemos fuerza y la dividimos entre la aceleración de la gravedad, vamos a obtener masa, que es lo que nos importa para esta ecuación. Muy bien. Escribo su respuesta, responder en directo ya. Esta ya la cierro. Cada vez que la fuerza se aplique en el centro no habrá momento. Cada vez que la fuerza esté aplicada en el centro no habrá momento. Muy bien. Las fuerzas que te generan momentos son aquellas que están aplicadas perpendicularmente a tu radio. Si este es tu radio, nosotros necesitaríamos tener una fuerza F2 que esté aplicada perpendicularmente al radio para que genere momento. Entonces, o también tendríamos que tener un momentum aplicado en esta dirección. Recuerdan que el momentum era con dos flechitas para arriba, aplicada en esta dirección para que te genere el momentum que va a estar en la dirección de la flecha roja. Entonces, como no tenemos ninguna de esas fuerzas, esta expresión, que era la del impulso por momentum, se va a hacer cero, ¿no? Muy bien. La siguiente, esa fórmula se usa con velocidades tangenciales, o puede ser la velocidad total. Esta fórmula se usa con velocidades tangenciales, ¿no? Pues por eso que cuando calculamos V2 era la velocidad tangencial en este punto, 11.67. Pero no era la velocidad total del elemento, porque la velocidad total del elemento era cuando estaba aplicada a 6 pies por segundo. Por lo tanto, teníamos que la velocidad total era 11.67 al cuadrado más 6 al cuadrado, igual a 13.2. ¿Podría repetir por qué el momento es cero, por favor? Porque en este caso, en este ejercicio no nos están dando una fuerza que sea perpendicular al radio o un momentum aplicado en este sentido, que sí es el caso del siguiente ejercicio. Muy bien. Muchas gracias. Lo cierro. Porque en el segundo estado la masa de la velocidad... El segundo estado de la masa, la velocidad de 6 sale en dirección radial al agujero, si va hacia abajo fuera del plano. ¿Por qué? Porque si tú tienes esta velocidad, siempre va a estar en dirección de la cuerda, ¿no? Si es que trasladas la velocidad que está en este punto, y se dirige hacia abajo y la llevas hasta acá, va a ser la misma que va a estar en este lado. Pero como aquí no está aplicada la velocidad, está aplicada acá, solamente que la cuerda no se ve, va a estar aplicada en dirección hacia el centro. Muy bien. Podría repetir cómo salió la velocidad final al momento de usar la velocidad en 6. A ver, aquí ahora la velocidad, primero se calcula la velocidad en el estado 2, que sería 11.6. Y además, como tenemos que hay una velocidad de 6 aplicada en sentido hacia abajo, esta velocidad, cuando ustedes la trasladan hacia el punto, va a ser una velocidad aplicada en sentido de radio, ¿no? O en el sentido normal, como se podría llamar en un ejercicio de coordenadas normales y tangenciales. Entonces, como estas dos velocidades son perpendiculares, lo que ustedes tienen que hacer es sacarle el módulo, ¿no? 11.67 al cuadrado más 6 al cuadrado igual a 13.12. Ok, ya la respondí. En primer estado se puede poseer una velocidad radial en el primer estado. A ver, lo que tú necesitas es una velocidad en dirección de radio, ¿no es cierto? No, perdón, una velocidad tangencial. Las velocidades que entran acá es una velocidad tangencial. Entonces, una velocidad en dirección de radio es si es que les está comentando que sí está reduciéndose en el radio, lógicamente van a tener la velocidad en dirección de radio. Pero en este caso, la velocidad en dirección de radio está al final, no en el inicio. Si es que les está comentando que desde el inicio ya se está moviendo para adentro, sí. Muy bien. ¿Por qué consideras cero la fuerza cuando hay una fuerza? ¿Por qué considero cero, esta expresión? ¿Por qué? Porque la fuerza no es perpendicular a mi radio o no es un momento, es una fuerza, no es un momento.
Muy bien, entonces en el punto B se aplica la velocidad generada por la fuerza. En este punto B no se aplica porque te está diciendo que únicamente está a velocidad de 4 pies por segundo. Y te está diciendo que si se aplica la fuerza F hacia abajo, eso ya sería para el punto 2, ¿cierto? Muy bien, entonces voy a pasar al siguiente ejercicio porque veo que las preguntas son repetitivas. Espero haber aclarado la mayoría de sus dudas. En todo caso, pueden volver a revisar el video cuando la clase sea subida. El siguiente ejercicio, como pueden ver acá, no hemos tenido ni un impulso. Entonces, por eso es que esta expresión se hacía cero. En el siguiente ejercicio tenemos de dos tipos. Uno que es un momentum aplicado en dirección perpendicular al plano, donde se genera el movimiento, y otro además que es una fuerza P igual a 10 newtons. Muy bien, vamos a comenzar. Primero planteamos nuestra fórmula general. La fórmula general, recuerden que era esta. El momentum al inicio más el impulso, o la sumatoria de impulsos, va a ser igual al momentum al final. Y despejando esa fórmula tendríamos que radio multiplicado por la masa multiplicado por la velocidad en el punto 1 más el impulso en el tiempo va a ser igual a radio multiplicado por la masa multiplicado por la velocidad en 2. A ver, leamos el ejercicio. El bloque A se encuentra en reposo y recibe la acción de la fuerza P desde el mismo instante en que la plataforma recibe un impulso angular de 13 Nm. Determinar la velocidad del bloque después de 4 segundos. Muy bien, entonces, ¿qué es lo que vamos a tener acá? Lo que tendríamos es lo siguiente. Nos están diciendo que partimos de reposo. Por lo tanto, la velocidad en el punto 1 va a ser igual a 0, ¿cierto? Si nos está diciendo que partimos en el reposo, la velocidad en el punto 1 es igual a 0. Después nos están diciendo que estamos sometidos a un momentum y a un impulso en dirección angular, que sería un momento en este, y además una fuerza en dirección perpendicular, que sería esta fuerza. Y nos están preguntando determinar la velocidad del bloque después de 4 segundos. Pues bien, esta fórmula tiene una sumatoria. ¿Por qué? Porque existen los momentos que vamos a tener que integrar y también existen las fuerzas que se van a sumar a esta acción. Entonces, lo que nosotros primero definimos es la integral. La integral del momento multiplicado por el diferencial de tiempo. El momento se expresa como 3 multiplicado por t, y todo esto debe estar multiplicado por el diferencial de tiempo, ¿cierto? A todo esto le tenemos que sumar la acción de esta fuerza. Pero esta fuerza está siendo aplicada a través de este radio, ¿cierto? Acá tenemos un centro de giro y acá tenemos este radio. Entonces, si es que nosotros queremos momentos, recuerden que fuerza por distancia era igual a momento. Entonces vamos a tener que multiplicar el radio, que era igual a 0.4, multiplicado por la fuerza, que era igual a 10. A todo esto, como esto está expresado durante un tiempo, o sea, esto debe estar expresado durante los 4 primeros segundos, entonces la integral va a ser de 0 a 4. Esta fuerza también va a estar aplicada durante esos 4 segundos. Entonces, directamente le multiplicamos por el tiempo igual a 4. Y esto va a ser igual a la masa, al momento, a ver, un momento, nos están diciendo que tenemos determinar la velocidad de bloque después de 4 segundos. A R2, que sería igual a 0.4, multiplicado por la velocidad de 2. Todo esto, a su vez, va a estar multiplicado por la masa de 5 kilogramos. Muy bien. Por lo que logro ver, la masa de 5 kilogramos, la masa de 5 kilogramos está en el complemento en las diapositivas. Nos está diciendo además que el bloque es de una masa de 5 kilogramos. Se me ha olvidado copiarla a esta parte, pero la anotamos acá. La masa es de 5 kilogramos, ¿ok? Entonces, lo único que tendríamos que hacer es multiplicar por 5. La expresión de la masa está en la figura que acompaña a esta, solo que se me ha olvidado copiarlo, ¿ok? Disculpen ese pequeño detalle, pero el único dato que tenemos que sacar de ahí es que la masa es de 5 kilogramos. Entonces, recapitulando,
Como no tenemos velocidad 1, esta expresión se va a hacer 0. La velocidad 1 es 0, entonces multiplicado por todo esto es 0. ¿Por qué? Porque parte del reposo, o en el punto A se encuentra en reposo. Acá tenemos la sumatoria del momentum, diferencial de tiempo o del momento aplicado, y esta sumatoria no necesariamente se limita a lo que es el momento, también se expresa para las fuerzas perpendiculares. Es por eso que como tenemos la acción de ambas, el momento que es igual a 3 multiplicado por t, esa es a la que vamos a integrar de 0 a 4, a la cual vamos a sumar la fuerza que es de 10, pero esta fuerza va a estar multiplicada por el radio porque fuerza por distancia es igual a momento, además necesitamos que sea momento en dirección angular. Y todo esto multiplicado por el tiempo de acción, que sería 4 segundos. Lo único que tenemos que hacer es despejar. Tendríamos que 3t, el integral de 3t es 3 medios de t al cuadrado, ¿cierto? Todo esto va a estar analizado de 0 a 4, que sería lo mismo que de reemplazar el valor de 4 aquí. A todo esto le vamos a sumar el valor de esta expresión, que sería esa. Y vamos a tener que esto va a ser igual a 0.4 multiplicado por 5 multiplicado por la velocidad en el punto 2. Entonces, despejamos la velocidad en el punto 2 y nos está diciendo que va a ser igual a 20 metros por segundo. En el punto 2 para el tiempo igual a 4 segundos. A ver, muy bien. Vamos al apartado de preguntas. Eso es lo que nos están preguntando, determinar la velocidad de bloque después de 4 segundos. Entonces se dan cuenta de que es bastante sencillo. Sale 20. A ver, preguntas. ¿Cómo sabes que la fuerza es perpendicular al radio? ¿Cómo sé que la fuerza es perpendicular al radio? Porque está formando 90 grados respecto al radio, ¿cierto? Esta es la fuerza. La fuerza roja es perpendicular a este radio. Entonces, está formando 90 grados, por lo tanto es perpendicular. Ingeniero dice cerrado, eso después. Sale de las mismas respuestas haciéndolo por energía. En teoría debería salir de las mismas respuestas por acá. Pero en energía no considera momentum, entonces no estoy seguro de que le salga. De preferencia, trabajanlo con conservación del momentum. A ver. ¿Cómo sabes que la fuerza es perpendicular al radio? Ok, ok. Pero en la figura no se muestra que forma 90 grados. Sí, ese es un error más que todo de visualización, ¿no es cierto? Entonces, en teoría, si es que tienes esa duda, le preguntas al ingeniero en la práctica en qué ángulo se está inclinando y te va a decir que es perpendicular, porque la mayoría de fuerzas se aplican en sentido perpendicular, entonces no hay que complicarnos, además no nos están dando un ángulo, entonces asumimos directamente que es perpendicular, ¿no? A ver, ¿por qué el momento de la fuerza no se integra? ¿Por qué? Porque la fuerza directamente pasa a ser multiplicada por el radio y está multiplicada a su vez por el tiempo. Es por eso que nos integra. El momento por lo general es una expresión del tiempo, entonces ese sí es el que se integra. De esta sumatoria parte la integral y también la fuerza, la voy a escribir acá. La fuerza multiplicada por el radio, multiplicada por el tiempo que transcurre, ¿no? O la variación de tiempo, que es como está en el libro, ¿no? Por la variación de tiempo. Entonces, como tienes la fuerza de 10, la multiplicas por el radio, que es 0.4, y la variación de tiempo es 4 menos 0, 4. Muy bien. La fuerza P es constante o se mantiene, solo se aplica en el instante 0. Muy bien. Esta es una pregunta muy recurrente. O sea, el impulso es una fuerza aplicada durante un periodo de tiempo. Nos están diciendo que el bloque A se encuentra en reposo y recibe la acción de la fuerza P en el mismo instante en que la plataforma recibe un momento angular. Entonces, no nos están diciendo que la fuerza o nos están diciendo que nos piden determinar la velocidad después de los 4 segundos. Eso significa que tanto el momentum como la fuerza o el momento con la fuerza están siendo aplicados durante esos 4 segundos, no durante un instante cero. Es por eso que acá lo integramos de 0 a 4 y lo multiplicamos por la variación de tiempo, que era de 0 a 4 y era igual a 4. Espero que haya respondido a tu pregunta, Dusan. A ver, ¿qué pasaría si la fuerza está en dirección del momento formando
90 con el bloque. Espectador anónimo, esta pregunta la voy a responder planteando el siguiente ejercicio, ¿les parece? En el siguiente ejercicio vamos a poder ilustrar mejor toda esta situación. Entonces, como ya todas las preguntas son repetitivas, vamos a pasar a la siguiente pregunta. Las fuerzas generalmente van a ser fuerzas puntuales. Las fuerzas no cambian en dirección del tiempo. El momento sí. Muy bien, pasamos a esta. Sé que ustedes pueden ver esta figura, está en 3D y puedo decir, no, ya comienzo a inquietarme un poco. Entonces voy a plantearlo simplemente porque de todas formas la solución es súper sencilla y no son más de 3 líneas. Entonces quiero dejarlos para que ustedes lo terminen de resolver. Muy bien. Entonces, tenemos una fuerza aplicada de forma inclinada o no aplicada de forma perpendicular. Tenemos un momentum que gira y en teoría el impulso del momento gira en dirección en la cual se mueve el punto C, ¿no? El impulso del momento. A ver, leemos el enunciado. Un pequeño cilindro C tiene una masa de 10 kilogramos, masa igual a 10 kilogramos. Y está conectado en el extremo de la barra cuya masa se desprecia. La masa de la barra se desprecia. Si todo el marco estructural está sujeto a un momento de m igual a 8t al cuadrado más 5 newton metro, donde t está en segundos, y el cilindro está sujeto a una fuerza de 60 newtons, la fuerza está aplicada en esta dirección, dirigido dirigido siempre según lo mostrado en la figura. Determine la velocidad del cilindro cuando t sea igual a 2 segundos. El cilindro tiene una velocidad de 2 metros por segundo cuando t es igual a 0. Entonces, nos están diciendo que nosotros necesitamos calcular todo para cuando t sea igual a 2 segundos. Y además nos están diciendo que la velocidad 1 o la velocidad inicial es igual a 2 metros por segundo, ¿cierto? Tenemos todas estas condiciones. Pues bien, vamos a comenzar. Lo primero que tenemos que hacer es generar las fuerzas que son perpendiculares a nuestro desplazamiento. Entonces, esta fuerza que está aplicada en esta dirección tiene dos componentes. Una fuerza que es horizontal y otra fuerza que se encuentra orientada en la dirección vertical, ¿cierto? La que está aplicada en la dirección vertical, la voy a dibujar acá de color rojo, no nos va a generar movimiento, por lo tanto no va a afectar en la ecuación del momentum o la conservación del momentum. En cambio, la fuerza que va a estar aplicada en el sentido perpendicular o en la dirección de la misma velocidad, sí nos va a generar ese efecto, o sí va a influir en el cambio de velocidad, ¿cierto? Entonces vamos a plantear la fórmula que nosotros teníamos, la fórmula inicial, que decía que radio multiplicado por la masa multiplicado por la velocidad 1, más la sumatoria de los impulsos respecto al tiempo, va a ser igual a R al radio 2 multiplicado por la masa multiplicado por la velocidad 2. Entonces vamos a plantear todo esto de forma muy sencilla. Primero, el radio 1 es igual a 0.75, es esta distancia. La masa es igual a 10 kilogramos, entonces esta la multiplicamos por 10 kilogramos. Todo esto multiplicado por la velocidad 1 o la velocidad inicial, que era igual a 2. A todo esto le vamos a sumar la integral de 0 a 2, entonces voy a copiar la integral desde el punto 0 hasta el punto, o desde el tiempo 0 hasta el tiempo 2, del momento. El momento es una expresión del tiempo, por lo tanto yo tendría que copiar la expresión del tiempo, que sería 8 multiplicado por t elevado al cuadrado, más el valor de 5, todo esto multiplicado por la diferencial de tiempo, ¿no es cierto? Por el diferencial de tiempo. Todo esto más. Sumamos el efecto de la fuerza. Recuerden que la fuerza tenía que ser multiplicada por radio y a su vez multiplicada por la variación del tiempo o el tiempo transcurrido, ¿no? Entonces, esta velocidad va a ser igual a 3/5 de 60
3 dividido entre 5, todo esto multiplicado por 60, y todo esto, esta es la fuerza, multiplicado por el radio, que sería 0.75, y todo esto a su vez multiplicado por cuánto tiempo ha transcurrido. Era de 0 a 2 por 2 segundos. Y todo esto va a ser igual al radio 2, que sigue siendo 0.75, porque este radio no ha cambiado. Todo esto a su vez multiplicado por la masa, que sigue siendo 10, la masa no ha cambiado, multiplicado por la velocidad 2. Entonces tienen una sola ecuación con una sola variable. Desde ya les adelanto que la velocidad 2 es igual a 13.4. Pero depende de ustedes resolver este integral y básicamente despejar V2, ¿no es cierto? Está súper sencillo. Espero que en esta oportunidad se haya podido aclarar muchas cosas acerca de que si es que está en dirección perpendicular al plano, las velocidades en las otras direcciones, la integral del momento, del impulso angular, que se representa como momento, y la fuerza multiplicada por la distancia multiplicada por el tiempo. Es más, voy a copiar acá la fuerza por el radio por el diferencial del tiempo para que sepan qué es esta. Fuerza 3/5 de 60 multiplicado por radio, 0.75 multiplicado por el tiempo. Muy bien. Vamos a responder las preguntas. Primero a Diego. Buenas, el signo del momento antihorario o horario no influye en la integral del impulso. En este caso no influye, sí llegaría a influir cuando tú tienes que este momento no está en la dirección de esta velocidad. Ustedes saben que si este momento está girando en este sentido, va a generar una velocidad también en este sentido. Por lo tanto, está en la dirección de la velocidad del punto C. Si estaría en una dirección adversa, lógicamente sería en un módulo negativo, ¿cierto? A ver, ya, eso tienen que ver, o sea, en el mismo ejercicio, ¿no? Ingeniero, el sentido del momento aplicado se toma en cuenta. Creo que es la misma pregunta que la anterior. Ustedes se tienen que asegurar que la fuerza que ustedes están aplicando esté en dirección de la velocidad, que el momento esté en dirección de la velocidad. En caso de que no esté en la dirección de la velocidad, lógicamente va a ser un impulso negativo, ¿no? Entonces acá no sería más, sería menos. Muy bien. Es decir, que si va en sentido horario tendría que ponerle menos, al momento de integrar. No tanto por el sentido horario o sentido antihorario, sino por el sentido del desplazamiento del punto C. Ustedes saben que el punto C se va a desplazar más o menos así, ¿cierto? Y va a rodear la circunferencia, entonces va a estar en esta dirección. Por lo tanto, las fuerzas que estén en el sentido de la velocidad van a ser positivas, y como el momento también está en esa dirección, o el impulso angular también está en esa dirección, también va a ser positivo, porque van a sumar a la velocidad, van a sumar el efecto. Si estaría en el sentido contrario, lógicamente tendríamos que restar, porque van a detener al cuerpo. ¿La fuerza actual es solo de la componente horizontal? Sí, como vuelvo a decir, las fuerzas que se utilizan son las fuerzas que están en la dirección del desplazamiento o en la dirección de la velocidad. ¿Cuál es la componente de la fuerza que pone en la fórmula? La perpendicular. Sí, la que les había indicado era esta, la que está acá, la que corresponde a 3/5 de toda esta. Entonces voy a borrar esta que puede que los esté confundiendo. Muy bien. Solamente era para ejemplificar la descomposición de las fuerzas. Muy bien. ¿Qué es lo que ha colocado después del momento? Ya. Esta es la integral del momento más, es la fuerza por el radio por la variación del tiempo. La fuerza era 3/5 porque es la componente horizontal de esta fuerza, 3/5 de 60 multiplicado por el radio, que era 0.75, multiplicado por la variación del tiempo, que era de 0 a 2, entonces 2. Muy bien. Si la fuerza o momento no influye en el movimiento, entonces no se toma en cuenta en el cálculo. Lógicamente no. Por eso es que esta fuerza tenía una componente vertical y no la hemos considerado. ¿Por qué? Porque no está en la dirección del movimiento. Me sale 13.24. Creo que son decimales, ¿no? A ver, déjenme ver si es que la respuesta es
En la respuesta que me han otorgado era 13.4. Probablemente si lo resolvemos va a salir decimales más, decimales menos, dependiendo de cuánto hayas calculado. Pero estamos ahí, ¿no es cierto? Con tal de que el procedimiento esté bien y lo hayas entendido, y me alegro de que así haya sido espectador anónimo, el resultado va a estar bien. Si el cuerpo está girando en el plano YZ, en el plano YZ, si el cuerpo está girando en este plano YZ, y esa es una pregunta más compleja, se podrían analizar por ejes. A ver, vamos a intentar responder esta pregunta que es un poquito más compleja, pero bueno, a ver. Y más que todo porque ya implica hacer el análisis, un análisis nuevo, ¿no? Si es que el cuerpo está girando en el plano YZ, se analizaría por ejes. A ver, si es que el cuerpo está girando en el eje YZ, voy a hacer una gráfica por acá, en el plano YZ, lógicamente tendrías que calcular, para tu integral entrarían los momentos en este sentido y la fuerza que debe estar en la dirección de tu movimiento, ¿no? O sea, la fuerza en Y, eso sería. Pero como va a estar en esta dirección tu movimiento, pues esta fuerza restaría, ¿no? Más o menos para simplificar tu duda. ¿Por qué el problema pasado no consideró el impulso? A ver. En esta sí se consideró el impulso del momento y el impulso de la fuerza perpendicular. En esta no se consideró porque no tienes ningún momento aplicado, no te están dando ningún momento aplicado que sea una función del tiempo y tampoco te están dando una fuerza perpendicular al radio, te están dando una fuerza en dirección del centro, ¿no? O en la dirección del momento, pero esa no te va a generar momento. Entonces, es por eso que toda esta expresión se hacía cero. Muy bien. Y finalmente, para saber cuántos términos se restan en la ecuación, nos fijamos en el momento o la velocidad. Para saber cuáles términos se restan en la ecuación, nos fijamos en el momento o la velocidad. Lo que deben fijarse, a ver, esta sí es una pregunta recurrente y espero que ahora la logren entender. Cuando nosotros tenemos distintos tipos de fuerzas, por ejemplo, tenemos que fijarnos en la dirección de la velocidad que nos están dando. Si nos dicen que este bloque se está moviendo en esta dirección, todos los impulsos que estén en esa misma dirección o que ayuden a este movimiento van a ser positivos. Lógicamente, si nos decían que la fuerza que se le está aplicando era en esta dirección, íbamos a tener una componente horizontal en este sentido. El momento iba a estar en este sentido y la velocidad o el desplazamiento de C era en este sentido. En ese caso sería la velocidad inicial más la integral del momento, pero como este está en sentido contrario a la velocidad, sería menos. Entonces, aquí sería menos en esta expresión, en la expresión de la fuerza, ¿no? Pero no es el caso, entonces voy a borrar esto y voy a trasladar nuevamente esta fuerza, que es la que se ha borrado. Ok, muy bien. Como se dan cuenta de que hasta los ejercicios más complicados que les pueden dar en 3D se resuelven de la misma forma y es cuestión de que ustedes no pierdan la cabeza o no se compliquen con todo esto. De todas formas, es cuestión de analizar y confiar en lo que ustedes saben. No sentirse atemorizados por los ejercicios que pueden ser más complejos o no. Al final es todo lo mismo, ¿no? Entonces, quiero pasar este tema. A ver. Voy a cerrar las preguntas respecto al tema anterior. ¿Cuántos términos? Para saber los términos que se restan en la ecuación nos fijamos si ese ya está. Si el momento de la velocidad tuviese diferentes, ¿a cuál se coloca el signo negativo? Ya lo acabo de responder. Ojalá que venga en la práctica. Ojalá. Sí se va a subir este seminario, está siendo grabado. Ya. Ok. Ahora cerramos las preguntas del tema anterior y vamos a pasar a los ejercicios de empuje hidráulico, ¿no? Para empuje hidráulico existe una fórmula o la fórmula principal que es esta. La sumatoria de fuerzas va a ser igual a la variación de la masa multiplicada por la velocidad de salida menos la velocidad de entrada. Y muchas veces solemos confundir mucho los datos, ¿no? Confundir mucho los datos y creo que, o considero mejor que para poder entender este tema, disculpe,
Y considero que para poder entender mejor este tema, lo ideal sería comenzar con este ejercicio, que parece un tanto más complicado, pero al menos no tiene velocidad en este punto, ¿no? Después me quiero tomar un tiempo extra para explicarles cómo analizar las velocidades relativas, pero quiero comenzar con este ejercicio porque a pesar de que ustedes ven todo esto un poco más extraño porque está saliendo en 30 grados por acá y aquí está saliendo en 90 grados, en cierta forma el análisis es un poco más sencillo. Muy bien. Vamos a comenzar con este y vamos a volver a invocar la ecuación general. Ya. Primero, la masa. ¿Cómo podemos definir la masa? La masa la podríamos definir como la densidad multiplicado por multiplicado por el volumen, ¿cierto? Si es que nosotros tenemos densidad, que es lo que generalmente nos dan, lo que podemos hacer es generar masa, densidad por volumen es igual a la masa, ¿no? Pero además nosotros sabemos que el volumen, este que es vol, lo voy a poner como vol, ¿ok? El volumen lo podríamos expresar como un área multiplicado por una distancia, ¿cierto? Como nosotros necesitamos m punto, que es la derivada de la masa respecto al tiempo, tendríamos que derivar esta expresión respecto al tiempo. Entonces tendríamos que m punto va a ser igual a la densidad multiplicada por el área, y la derivada de una distancia respecto al tiempo es igual a una velocidad. La voy a poner como vel para la velocidad. Muy bien. Entonces, de esta forma pueden demostrar que la variación de masa es igual a la densidad multiplicada por el área multiplicada por la velocidad. Lo único que he hecho ha sido despejar y derivar. Muy bien. La velocidad mejor la represento como una v minúscula, ¿ok? Ustedes me entienden. Ahora, lo primero que nosotros debemos saber es que hay una velocidad de entrada y hay una velocidad de salida. La velocidad de entrada es la velocidad a la cual entra el agua. Perdón, control Z, escape. Entonces, la velocidad de entrada es la velocidad a la cual entra el agua y la velocidad de salida, lógicamente, es la velocidad a la cual sale el agua. Pero en este caso el agua está saliendo en dos partes. Una que se va con un ángulo de 30 grados hacia arriba y otra que se va con un ángulo de 90 grados hacia abajo. Entonces, lo primero que debemos hacer es analizar m punto, y después de eso vamos a pasar a analizar el estado final para calcular la fuerza total. En principio lo que tenemos que hacer es que m punto va a ser igual a la densidad. La densidad es 1030 kilogramos por metro cúbico. Perdón, 1030 kilogramos por metro cúbico. Eso es lo que representa nuestra velocidad. Entonces, perdón, la densidad. Entonces va a ser igual a 1030 kilogramos por metro cúbico, multiplicado por el área. Nos están dando o nos están diciendo que en la entrada atraviesa un flujo de una boquilla de 25 milímetros de diámetro. Entonces tendríamos que multiplicarlo por pi, dividido entre 4, pi cuartos, por el diámetro elevado al cuadrado. 25 milímetros es igual a 0.025 metros, ¿cierto? Todo esto elevado al cuadrado. Y a su vez todo esto va a estar multiplicado por la velocidad de entrada. La velocidad de entrada nos están diciendo que son 300 milímetros por segundo. 300 milímetros es igual a 0.3 metros. Entonces, si es que multiplicamos esta expresión, tendríamos que m punto va a ser igual a 0.152 kilogramos por segundo. Kilogramos sobre segundo. Muy bien. Después de eso, nosotros necesitamos analizar esta expresión. Nosotros sabemos que lo que entra aquí inicialmente es una velocidad. La velocidad de entrada directamente la podríamos colocar acá. Va a ser igual a 0.3, que se va a encontrar en la dirección y, ¿cierto? Y después de eso, esto se va a dividir en dos, pero la velocidad se va a conservar. Entonces, acá tú tendrías que también va a ser igual a 0.3 y por acá también tendrías que va a ser igual a 0.3.
La velocidad es un parámetro que se conserva. La masa o la derivada de la masa, en cambio, no. ¿Por qué? Porque ustedes saben que la masa que entra acá se va a dividir en dos tramos iguales, pero la velocidad va a seguir siendo la misma. Entonces, lo que nosotros necesitamos hacer es descomponer esta en una componente X y esta en una componente Y, ¿cierto? Si es que acá nosotros tenemos el ángulo de 30 grados, acá también va a ser el mismo ángulo de 30 grados. Por lo tanto, la velocidad de salida, vamos a sacar una expresión de la velocidad de salida. La velocidad de salida en A, velocidad de salida en A, velocidad SA, va a ser igual a 0.3 multiplicado por el coseno de 30 grados, ¿cierto? Esto se va a encontrar en la dirección de Y, pero tengan en cuenta que este es un valor negativo porque está hacia abajo. Y también nosotros tendríamos que sumarle la componente vertical, que sería 0.3 multiplicado por el seno de 30, y esta se va a encontrar en la dirección de J. A ver. Así es, la velocidad se conserva en todo el recorrido. Lo que cambia acá es la cantidad de masa, no cambia la velocidad, lo que cambia es la cantidad de masa. Entonces, en este ejercicio la velocidad se conserva. Se van a dar cuenta de que en otro ejercicio, que sería el siguiente, la velocidad va a ser la velocidad va a cambiar respecto de donde lo analicemos, ¿no? Entonces, esta sería la velocidad de salida en A. Menos 0.3 coseno de 30, que sería esta, la componente Y, y esta sería la componente J, ¿cierto? Más 0.3 seno de 30 en la dirección J. Por lo tanto, nosotros tendríamos que la velocidad de salida en el punto B va a ser igual a directamente menos 0.3 en dirección J, ¿cierto? Menos 0.3 en dirección J. Entonces, lo único que tenemos que hacer es aplicar esta fórmula, que sería la sumatoria de fuerzas o la fuerza resultante va a ser igual a la derivada de la masa multiplicada por la velocidad de salida menos la velocidad de entrada. Entonces, la fuerza total, que sería esta, va a ser igual a m punto multiplicado por la velocidad de salida menos m punto multiplicado por la velocidad de entrada. En este caso podríamos tener esta expresión, pero de todas formas lo vamos a conservar dentro del producto, ¿ok? Entonces, la velocidad de salida entra con un signo positivo. Entonces tendrían 0.3 multiplicado por el coseno de Y, por el coseno de 30 más el seno de Y, más 0.3 seno de 30 por J. Y a todo esto le tendrían que restar ustedes el 0.3 que se encuentra en la dirección de J, menos la velocidad de entrada. La velocidad de entrada era igual a 0.3 I, pero que se encuentra en dirección positiva, directamente 0.3 I. 0.3 I es positivo, pero se vuelve negativo por la fórmula o por la expresión, ¿cierto? Entonces, en este punto vamos a distribuir la masa, lo que tendríamos va a ser que la fuerza va a estar multiplicada m punto, para eso era que yo quería despejar esta expresión, m punto multiplicado por la velocidad de salida, más el valor de m punto, menos m punto multiplicado por la velocidad de entrada, ¿cierto? Entonces, ustedes saben que lo que tenemos de aquí hasta aquí es la velocidad de salida. Y la velocidad de salida, el chorro que nosotros teníamos, que el de acá, se va a dividir en dos. Para la velocidad de salida, el chorro se divide en dos. Entonces, ¿qué tendríamos? Tendríamos que el chorro inicial, que era 0.52, lo tendríamos que dividir entre 2 y a su vez multiplicarlo por toda esta expresión. Muy bien. Y después de eso, restarle el valor del chorro de entrada. El chorro de entrada era la masa total, que era 0.152, multiplicado por 3i. Entonces, o 0.3i. Entonces, lo único que tenemos que hacer sería despejar esta ecuación.
despejar y tendríamos que la fuerza en la dirección de I va a ser igual al valor de, perdón, a ver, acá la tengo. La fuerza en la dirección de I, que sería esta expresión, menos esta expresión, todo esto menos esta expresión, va a ser igual a menos 0.065 en I. Perdón, no está copiando. La fuerza en I va a ser igual a esta expresión, menos esta expresión, menos esta expresión, que va a ser igual al valor de menos 0.065 en I, y a la cual se le va a tener que restar esta otra expresión, que sería la suma de este 0.3 por el seno de J menos 0.3J, que sería menos el valor de 0.014, perdón, 11.4 en J. Recuerden que todo esto está multiplicado por este valor y esto está multiplicado por esto. Muy bien. Antes de pasar a la sección de preguntas, bueno, voy a recapitular todo, ¿ok? Nosotros tenemos que este bloque se encuentra en reposo, ¿ok? Este bloque se encuentra en reposo. Entonces, toda la velocidad que va a entrar acá, como este bloque se encuentra en reposo, toda la velocidad se va a conservar. Lo que se va a dividir en dos va a ser el chorro o la cantidad de masa, que sería esta expresión. Nosotros sabemos que la variación de la cantidad de masa era igual a la densidad multiplicada por el área multiplicada por la velocidad de entrada. Entonces, ese valor va a ser igual a 0.152. Después de eso teníamos que determinar la velocidad de salida en A, que tenía dos componentes, una en X y una en Y, o una en Y y una en J, que era menos 0.3 coseno de I con su dirección, más 0.3 seno de J, y una velocidad de salida que se va a encontrar únicamente en J, menos 0.3J. Lo que tenemos que hacer es sumar la velocidad de salida, 0.3, esta expresión más esta expresión que les da esta, a la cual le teníamos que restar la velocidad de entrada. Por lo general, procuren separar la variación de la masa multiplicada por la velocidad de salida menos la variación de la masa multiplicada por la velocidad de entrada. ¿Por qué? Porque en muchos casos la masa en la salida se va a dividir. Recuerden que aquí entraba el valor de 0.152, pero en este caso a la salida ustedes tienen dos chorros. Entonces, como los dos chorros son iguales, a las dos las vamos a multiplicar por 0.15 medios. Entonces, sería esta multiplicada por esto, 0.152 medios, más esta multiplicada por 0.152 medios, que ambas van a sumar la masa total, y a la cual le vamos a tener que restar la variación de la masa por la velocidad de entrada. Como en la entrada es un único chorro, es 0.152 multiplicado por 0.3i, pero este es negativo. Pese a que este es positivo, por el signo de la expresión se hace negativa esta expresión. Resuelven todo esto y tendrían que la fuerza es igual a esta. Esta sería la fuerza. Al final, como tiene una componente en X y tiene una componente en J, ustedes pueden calcular el ángulo de inclinación θ directamente. Según la solución que me han compartido, θ es igual a 9.94 grados. Muy bien. Ahora pasamos a la sección de preguntas y respuestas. La velocidad se conserva durante todo recorrido. Así es. En este caso se conserva durante todo recorrido porque este bloque es estático. Te está diciendo que la cuña de la figura 3 muestra la salpicadura de un chorro de mar que tiene que interactuar al dividirse en dos flujos iguales. Es por eso que dividíamos entre dos. Si se conoce el flujo que atraviesa la boquilla de 25 milímetros de diámetro, determinar la fuerza F para que ésta se mantenga estática. Para que se mantenga estática la cuña o para que la cuña se mantenga estática. Entonces, si es que la cuña se mantiene estática, esta velocidad que está entrando se va a conservar porque esta cuña se mantiene estática. Cuando veamos el siguiente ejercicio, se van a dar cuenta de que esta cuña se va a mover. Entonces, ahí ya es otro caso, hay que analizar velocidades relativas. Ok, pero en este caso se conserva, ¿por qué? Porque la cuña es estática y no se mueve. ¿Por qué la velocidad no varía? Porque la cuña es estática. Si esta varía, si esta varía en función del área,
El área de todas formas, el área no es algo no es algo que tú vayas a modificar durante un chorro. Por lo general, el área es un valor definido. Entonces, lo que derivas en sí es la distancia, ¿no? ¿Cómo nos damos cuenta de la velocidad de entrada es igual a la velocidad de salida? ¿Por qué se dan cuenta que la velocidad de entrada es igual a la velocidad de salida? O al menos el módulo. ¿Por qué? Porque no está sufriendo un cambio a través de la cuña. La cuña está estática, por lo tanto la velocidad se va a conservar en ambos sentidos, ¿ok? En el primer 0.3 no debería ser positivo. Este 0.3 es positivo porque se encuentra en dirección de I. Aquí se vuelve negativo por la fórmula general que trabaja velocidad de salida menos velocidad de entrada. Sería la velocidad de entrada es menos 0.3, por eso es que lo he puesto dentro del paréntesis con un valor positivo. Muy bien, a ver, luego de eso, ¿por qué el chorro inicial se divide en dos? ¿Cómo sé que la cantidad se dividirá en la misma forma? Esto es algo a lo que quería llegar. Acá ustedes les están dando el dato de que, a ver, luego a ver, la cuña de 3, el de la figura 3, muestra la salpicadura de un chorro de agua, les dan la densidad. Luego de interactuar con la misma, se divide en dos flujos iguales. Se divide en dos flujos iguales. ¿Qué pasaría si es que les está diciendo que el chorro de la parte superior es los 2/3 de todo? Los dos tercios, perdón. ¿Qué pasaría si les dice que los 2/3 se ven en la parte superior? Entonces, en la parte inferior sería el 1/3 del chorro. ¿Y eso dónde afectaría? Ustedes tienen la velocidad de salida en A. Todo esto va a estar multiplicado por la variación de M. Entonces, esto estaría multiplicado por los 2/3 de M punto. Y la velocidad de salida en B estaría multiplicado por el 1/3 de M. Si es que les está diciendo que se fraccionan de relación de 1 a 3, 1 para abajo y 2 para arriba, ¿no? Si es que les dan diferentes fracciones, simplemente es multiplicarlo acá, ¿no es cierto? La velocidad de salida en A multiplicado por la cantidad de masa que se traslada a A, y a la cual le van a tener que sumar la cantidad de masa que se traslada a B por la velocidad en B. Es cuestión de análisis. Ustedes tienen que verlo de esa forma. Es cuestión de analizar todo esto. Muy bien. La siguiente, tienen que leer también la pregunta. En la pregunta estaba indicado. A ver, la siguiente, ¿por qué se dividió en dos la masa en el punto? Porque es una condición del problema. Puede que la masa se divida o puede que la masa no se divida. No siempre se divide en dos partes iguales. Como les acabo de decir, puede dividirse en 2/3, por ejemplo, puede dividirse entre 3, de los cuales 2 se van para arriba. Entonces, 2/3 de M punto, lo voy a poner M punto por acá. Le voy a poner M punto por acá. M punto, esto estaría multiplicado por 2/3 de M punto y esta velocidad estaría multiplicado por M punto directamente, ¿no? Perdón, acá no iría M. Ahí. 2/3 de M se van para arriba y 1/3 de M se va para abajo. Se divide en dos porque así es la condición del ejercicio, ¿no? Se divide en dos flujos iguales. En ambos miembros no sería 0.15, solo en el primero. Y no solo en el primero. A ver, el 0.5 o bueno, un medio de 0.152 es lo que se le multiplica a la velocidad de salida en a esta velocidad de salida en A y a la velocidad de salida en B. Como yo lo quise poner en la fórmula general, lo multipliqué por un medio solamente a la parte de la expresión que era esta, que corresponde a la suma de ambos, ¿no? Es lo mismo que los multipliques por separado, m por la velocidad de salida, y es lo mismo que los multipliques por partes, ¿no? Al final, a la expresión de entrada, que es donde entra todo el agua, se le multiplica por el valor total, que está por acá, perdón. 0.152 multiplicado por 0.3. ¿Por qué? Porque el chorro que entra es completo, no entra una fracción. Aquí sí se fracciona, ¿no? A ver, muy bien. La variación de la masa siempre se va a multiplicar por la velocidad inicial. No, es por la velocidad de entrada. La variación de la masa se multiplica por la velocidad de entrada y la velocidad de salida. No siempre va a ser la velocidad inicial. En el siguiente caso que vamos a ver es un poco más complejo, entonces he preparado un ejercicio simple para que ustedes lo entiendan, ¿ok? Entonces, puede que en algunos problemas cambie el área o no es común. Sí, puede que cambie el área, ya lo he explicado. Nos están pidiendo la magnitud, o sea, no hay que sacar el módulo. Nos están pidiendo la magnitud, entonces
Si nos están pidiendo la fuerza, lógicamente sacar el módulo no es algo que escape de nosotros, ¿no? Sacar el módulo, la raíz cuadrada de las componentes al cuadrado es algo que lo pueden hacer. Pero en este caso les están pidiendo la fuerza multiplicada por bueno, la fuerza y el ángulo, ¿no? Y el ángulo sería el arco tangente de esto sobre esto. Muy bien, entonces voy a cerrar la sección de preguntas de este tema. Y ¿Tienes más, dime, break. un momento? Sí, ahorita que les pregunto, a ver si quieren descansar porque ya se cumplió una hora del seminario. Vamos a ver lo que en un minuto se depara. Es una carrera muy pareja lo que estoy viendo, pero mientras quiero explicar algo. ¿Puedes darme control de tu pantalla? Adelante, a ver, deme un momento. Solicítame el control. Ah, ok. ¿Dónde estaba esto? Tener grabación, al parecer no lo tengo aquí. Qué raro. Tú Mm, tienes que dármelo. más, Permitir control remoto. Hay un como el símbolo de un mouse. pausar grabación. Ok, no funciona. Ah, y sí, a control remoto. Aceptar automática ceder el control de mouse y teclado. Ah, ya sí, aquí Ya, estás. listo. A ver, ¿ya puedo hacer destrozos aquí? Sí. A ver, muchachos, ¿por qué la velocidad se mantiene? Por esto. Imagínense que aquí va viajando una partícula, ¿sí? Y que a medida que va entrando, viene aquí, viene aquí, viene aquí, viene aquí, viene aquí, viene aquí, y ya va a salir. Ahora, ¿cómo tendría que ser la condición de velocidad de este conjunto de partículas para que ni bien por aquí ingrese agua, por acá salga? ¿Cómo tendría que ser la velocidad? Hagamos supuesto, si la velocidad de aquí a la entrada fuese mayor que las que están saliendo, entonces se empezaría a cortar el agua, ¿sí? No, perdón, si esta velocidad fuese mayor que la velocidad de salida, entonces se empieza a acumular en la cuña. Y si fuese menor, se cortaría el agua. Entonces, para que se mantenga continuo el flujo que debe pasar con la velocidad a lo largo de la cuña. ¿Alguien que me quiera contestar? Lenes, ¿cómo tendría que ser la velocidad? Lógicamente igual. Es algo que Igual, se ve en mecánica de exacto. fluidos, ¿no? No tanto en mecánica de fluido, yo diría que por sentido común sale. Pero bueno, hay que, Sí. como dijo Carlos, hay que leer bien el problema por las condiciones de la división del flujo. Es una forma sencilla de ver esto de la velocidad igual a lo largo de la cuña, muchachos. Pero siempre hay que ver así, tratar de condicionar tu problema, decir, ¿qué pasaría si? ¿Qué pasaría si no? Y ahí pueden obtener muchas respuestas. Bien, comparto los resultados. Vamos a descansar 10 minutos. También, Lenes, para que vayas a tomar algo de agua. ¿Está bien? ¿Ya? Sí, así es. Ah, listo. 10 minutitos. Cancélame el control remoto, por favor. Y no quiero que revises. ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? No te resistas. ¿Ya? Muy bien, Charlie. Vengo inspirado. Ah, ya. Entonces, he encontrado, o bueno, para explicarles esto, a ver, primero vamos a leer el enunciado, ¿ok? Nos están diciendo que la cuña de 90 grados de la figura 1 se mueve hacia la izquierda con una velocidad constante de 10 metros por segundo. Perdón. Se mueve hacia la izquierda con una velocidad constante de 10 metros por segundo y en contra del chorro del agua procedente de la tobera con 25 milímetros de diámetro a la salida, que arroja un agua a 20 metros por segundo. Calcular las reacciones Fx y Fy para sostener el movimiento de la cuña. Muy bien, nos están diciendo que el agua está en esta dirección. La voy a resaltar de color rojo. Y nos están diciendo a su vez de que esta cuña se está moviendo en esta dirección. Para poder hacer esto, nosotros primero necesitamos calcular en cuánto varía la masa o la variación de la masa. La variación de la masa va a ser igual a la densidad, que era ρ, multiplicado por el área, multiplicado por la velocidad. ¿Pero qué velocidad pongo? Recuerdan que cuando la cuña estaba estática directamente ponía la velocidad de entrada, pero en este caso la velocidad está siendo afectada por la velocidad de empuje de la cuña.
Entonces, lo que tendría que hacer sería calcular una nueva velocidad. ¿Cuál va a ser la velocidad del agua a la salida? En este caso, la de color azul. Va a ser igual a la suma de 10 más 20 metros por segundo. Entonces, la velocidad va a ser igual a 10 más 20 metros por segundo. ¿Qué pasaría si es que la cuña se encuentra en el otro sentido? Por ejemplo, si es que esto se encuentra en esta dirección. Lógicamente, como ambos están en la misma dirección, no es que se suman. En este caso, se restarían. Sería que la velocidad... eh, entonces tendrían ustedes que la velocidad va a ser igual a la diferencia, 20 menos 10. Pero, no sé, no estoy muy seguro de esto, pero no, bueno. Muchas veces el orden de los factores, cómo entra la velocidad, pero si es que son velocidades en el mismo sentido no se deberían sumar. Muchas veces todo eso no nos queda muy en claro al momento de analizar un ejercicio. Lo que yo les recomendaría que revisen o lo relacionen es con esto. A ver, voy a copiar una figura acá y después la voy a eliminar. ¿Recuerdan esto? Las fórmulas de MRU, tiempo de alcance y tiempo de encuentro. Cuando las dos velocidades iban al alcance una de otra, como es en este caso, perdón, voy a borrar la flecha nueva que le había hecho. Cuando las dos velocidades van al alcance, una en esta dirección y otra en esta dirección, lo que hacía era sumar las velocidades. Entonces, voy a sumar. Cuando iba al alcance, por ejemplo, esta velocidad era igual a esta velocidad, entonces voy a usar la de tiempo de encuentro, ¿no? Que iban en la misma dirección. Entonces voy a restar. Entonces, si ustedes usan esta pequeña lógica, pueden asegurar si es que suman o restan, ya no se complican tanto con los signos. Más que todo depende de esta relación, ¿cierto? Si es que las dos, si es que el chorro va a alcanzar a la velocidad de la cuña, es tiempo de alcance, las velocidades se restan. Si es que el chorro se contrapone o la cuña va en contra de la dirección del chorro, se van a sumar velocidad, tiempo de alcance, ¿no es cierto? Pueden usar esa lógica que les va a servir bastante para calcular esto. ¿Por qué? Porque el ingeniero suele ser suele simplemente modificar esto, modificar la dirección de la velocidad y ya todos pierden los papeles y no saben qué hacer en un ejercicio. Solamente se suele hacer unas cuantas modificaciones y ya el ejercicio ya es bastante diferente. Por ejemplo, en este caso, ¿qué pasaría si les dicen que ambos son de 90 grados? Entonces, ya ahí, ¿qué hacemos? Es la pregunta, ¿no? ¿O qué es lo que tendríamos que hacer? Simplemente cambiar acá la expresión de coseno y seno por 90, ¿no? Entonces, son esas pequeñas cositas las que se modifican y hacen que el ejercicio sea diferente. Entonces, cuando ustedes tengan que la velocidad de la tobera o la velocidad del chorro de agua va en una dirección y la velocidad de la cuña va en otra dirección, relaciónenlo con el tiempo de alcance, ¿no? Tiempo de encuentro, perdón, y suman las direcciones. Si es que van en la misma dirección, lógicamente van a tener que restar. Ese es un pequeño artificio que yo aplico para aprender todo esto. Entonces, la velocidad que yo voy a aplicar va a ser la suma. ¿Por qué? Porque estas dos velocidades están en contraposición o se están sumando. Por lo tanto, debería plantear que m punto va a ser igual a la densidad que era igual a ver, leamos la pregunta. La cuña de 90 grados de la figura 1 se mueve hacia la izquierda con una velocidad constante de 10 metros por segundo. Y el chorro de agua de una tobera de 25 metros de diámetro de salida, el agua arroja 20 metros por segundo, calcular Fx y también nos están pidiendo calcular Fy. Entonces, ¿a qué es igual la densidad? Me hubieras dicho para hacer, ¿Perdón? me hubiera dicho para hacer encuesta. Para hacer encuesta. A ver, Perdón, si disculpen, veía, no, es que se me corta el micrófono con un problemita que tengo. Ya. ah, ¿A qué va a ser igual? Perdón, ya estamos de vuelta. Ya. ¿A qué va a ser igual a la masa o la derivada de la masa o la variación de la masa respecto al tiempo? Va a ser igual a la densidad. ¿La densidad del agua cuánto es? ¿Alguien? En el chat, eso sí en el chat, eso sí en el chat, a ver. La densidad del agua, si es que no les dan la densidad del agua, ¿cuánto ponen?
1000, lógicamente 1000, porque son 1000 kilogramos por metro cúbico, ¿cierto? 1000 multiplicado por el área. El área es igual a pi dividido entre 4, perdón, dividido entre 4. Todo esto multiplicado por el diámetro elevado al cuadrado. Nos están diciendo que el diámetro es de una tobera con 25 milímetros de diámetro, que sería 0.025 elevado al cuadrado, el diámetro al cuadrado. Y todo esto multiplicado por la velocidad. Habíamos dicho que las velocidades, como se contraponen, podríamos usar la suma, o debemos usar la suma, por 30. De este producto resulta que nosotros vamos a tener la expresión de, perdón, la tengo por aquí, para no hacer la suma, para no hacer el producto porque no reconoce la letra pi. Nos están diciendo que m punto es igual a el valor de 14.73. 14.73 o el flujo másico, también se le conoce. Muy bien, entonces lo siguiente que debemos hacer es determinar la velocidad de salida, la velocidad de salida en el, la velocidad de salida del, la velocidad de salida de este chorro, ¿cierto? O la velocidad de salida que vamos a obtener aquí. Entonces, podríamos calcular cuánto va a ser la velocidad de salida. 20 más 30. A ver, directamente saldría, perdón. 10, 30. Ok. Ya. Entonces, como nosotros tenemos que aquí es 30, la velocidad que va a salir también va a ser 30. Pero en el ejercicio no se les considera directamente, o bueno, si es que les van a pedir solución, no se les va a considerar directamente ese análisis. Vamos a analizar el elemento paso por paso, ¿ok? Vamos a analizar el elemento paso por paso. Primero, si nosotros queremos calcular la fuerza en X, ¿cómo se calcula la fuerza en X? La fuerza en X va a ser igual a 14.73, que era m punto, y lo vamos a multiplicar por la velocidad de salida. La velocidad de salida en X es la velocidad que va a tener, este elemento únicamente estando en X. Únicamente estando en X. Por lo tanto, va a ser 10. O menos 10. En este caso sería menos 10 porque se encuentra en dirección y negativa, ¿cierto? Sería menos 10, a la cual se le va a tener que restar la velocidad de entrada, que sería 20. Que sería 20, pero en este caso, como es negativo por la misma expresión, te sale 20. Y todo esto, ¿a qué va a ser igual? Va a ser igual a el valor de menos 441.90. En el caso de la fuerza en Y, Fy, tendríamos que va a ser igual al valor de 14.73, que era m punto multiplicado por la velocidad de entrada. La velocidad de entrada. ¿Hay alguna velocidad de entrada? Perdón, la velocidad de salida. La velocidad de salida era la velocidad resultante en este sentido, ¿cierto? La velocidad resultante en este sentido. ¿Cuánto es la velocidad resultante en ese sentido? Recuerdan que al 20, cuando pasaba por la cuña, se le sumaba el 10. Entonces esta velocidad de salida era 30 directamente. O iba a ser igual a 20 más el valor de 10. Menos la velocidad de entrada en Y. ¿Hay alguna velocidad de entrada en Y? No, esa velocidad de entrada en Y es 0. Por lo tanto, aquí se pone 0. Entonces tendríamos que todo esto va a ser igual a 441.90. En este caso, el módulo es... como Fy está en esta dirección, nosotros hemos considerado todo esto en sus direcciones positivas. Es por eso que este salía menos 10, menos 20 en este sentido. Pero como Fy está en esta dirección, podríamos pasar a corregir directamente y decir que Fy es únicamente 441, que sería menos 441i, pero como Fx. Como Fx era menos 441, considerando todas las direcciones en positivo, entonces podríamos decir que va a ser 441.9 en dirección menos i, ¿cierto? Y Fy va a ser igual a 441.9. Esta es la forma en la cual se espera que ustedes logren analizar, Yo les voy a proponer un poquito de otra forma de analizar, que sería esta, ¿no? Vamos a comenzar con Fx. Fx va a ser igual a 14.73. Este es el valor que hemos calculado.
Dígame, ¿cuál era la suma de fuerzas en X, perdón, la suma de velocidades en X o la velocidad de entrada? ¿Cuál era? Era 30, ¿no? Porque teníamos 20 en este sentido y 10 en este sentido. Por lo tanto, directamente podríamos poner 30. No hay velocidad, no hay otra velocidad más en X en la salida. Perdón. De nuevo. Tenemos que era 14.73 multiplicado por la velocidad de salida. La velocidad de salida era 30 hacia arriba. ¿Hay alguna velocidad en X? No, va a ser 0. Menos la velocidad de entrada. La velocidad de entrada va a estar afectado por este elemento más este elemento, ¿cierto? Entonces eso era igual a 30. ¿De dónde tendríamos que resultaría menos 441.9? Y directamente en FY tendríamos lo mismo, ¿no? 14.73. Hay una velocidad de entrada, la suma de velocidades tiene componente Y, no va a ser 0, menos la velocidad de salida. La velocidad de salida era 30 hacia arriba, entonces directamente se copia 30, que les va a salir exactamente lo mismo. No tanto, si es que pueden analizar esto y si lo entienden, háganlo así. Si es que procuran simplificar y logran entender mejor de esta forma y decir directamente este valor, pues está bien, es correcto. De todas formas, les va a dar el mismo valor. Este es 30, velocidad... Ah, perdón. Aquí me he equivocado. Es velocidad de salida menos velocidad de entrada. Velocidad de salida es 30 positivo, menos la velocidad de entrada, como no hay componente en Y de la velocidad de entrada, es 0. En este caso les va a dar el valor de positivo. Me había equivocado. Entonces, voy a responder las preguntas de este ejercicio y después de eso voy a pasar a plantear el ejercicio final o voy a comentar la solución del ejercicio final, ¿ok? Pues vamos al apartado de preguntas. Para hallar la variación de masas siempre se va a poner por la velocidad inicial. Sí, la variación de masa se genera acá. Entonces, perdón, la variación de masa la generas en el punto de entrada, ¿no? El punto de entrada sería este. A ver, voy a resaltar. Este sería el punto de entrada, pero lógicamente el punto de entrada o al punto de entrada está entrando la velocidad y a su vez la cuña se está moviendo a 10 metros por segundo. Bajo la lógica que les había planteado, ustedes tenían que sumar y es por eso que tenían este valor, que era la densidad por el área multiplicado por 30, puesto que las velocidades se sumaban al inicio. Muy bien. Siguiente pregunta. ¿Por qué 20 lo tomó como negativo? A ver. No es que 20 sea negativo. A ver, voy a corregir esto un poco. A ver. Esto. Dibuja los vectores velocidad absoluta en la salida y en la entrada, en X. Tal vez con eso lo entiendo. Ah, ya. Ok. La velocidad absoluta en X, bueno, la velocidad total que se genera al momento de salir el chorro se va a encontrar únicamente en Y. Aquí no va a haber una velocidad en X, por lo tanto, esta es... A ver, déjeme revisar eso nuevamente, ¿ok? La velocidad de salida al final va a ser la velocidad de la cuña, ¿cierto? Que era esta, la de color rojo. Esta. Esta misma velocidad se va a encontrar acá, 10. Entonces, la velocidad de salida va a ser igual a 10, pero como 10 está en sentido negativo, es menos 10. Menos 10. Menos el valor de, la velocidad de entrada. Menos la velocidad de entrada. La velocidad de entrada es esta, 20. 20 se encuentra en el sentido positivo, por lo tanto pones 20. Es por eso que te quedaba menos 10, menos 20. ¿Cierto? A ver, menos 10, menos 20. Y al final te quedaba menos 30 y todo esto te da un valor negativo. Pero si es que fx está en esta dirección, entonces esto se va a convertir en fx más, que sería en dirección negativa, ¿no? A ver, siguiente pregunta. ¿Por qué se suman las velocidades? A ver, ¿por qué se suman las velocidades? Más que todo porque es un efecto del agua, ¿no? O sea, cuando ustedes empujan cuando ustedes colocan un chorro en este sentido, a su vez, este chorro va a experimentar la velocidad que tiene esta acá. Es por velocidades relativas, ¿no?
La velocidad del chorro va a estar en este sentido, la de 20, y a su vez va a tener una velocidad de 10 en este sentido. Perdón, la cuña se está moviendo en este sentido. Entonces, por efecto, se van a sumar. A pesar de que estas dos velocidades estén en sentido contrario, se van a sumar porque la velocidad va a necesitar recorrer más o la partícula de agua va a necesitar tener una velocidad mayor para poder recorrer este tramo curvo que se mueve a razón de 10 metros por segundo. Lo que les decía, muchas veces esto es un poco confuso, entonces relaciónenlo con el ejercicio que les planteé, ¿no? Con lo de tiempo de encuentro y tiempo de alcance. Si es que esta velocidad está en este sentido y la cuña se está moviendo en este sentido, sería tiempo de encuentro porque al final se van a encontrar. Entonces suman las velocidades, 10 más 20. Si es que el chorro está en este sentido y la cuña está viajando en el otro sentido, la velocidad va a ser tiempo de alcance, ¿cierto? Entonces va a ser 20 menos 10. Entonces, esa clase de juegos con las velocidades son los que generalmente se aplican para los ejercicios de la práctica, ¿no? Les enseñan con esto y puede que les cambien únicamente menos 20 para acá y ver cómo es que va, o menos 10 para acá y cómo es que está generándose esto, ¿no? Cómo desarrolla si es que ya no se desplaza en este sentido, sino en el otro. ¿Por qué se suman las velocidades? En el primer caso se sumaría, las fuerzas, no sería E menos F por X. Muy bien. Eso respecto de los signos, como yo les dije, para la solución es mejor considerarlo todo de forma positiva. Les había dicho que f de x va a ser igual a 14.73 menos, olvídense de esto, o sea, no consideren esto, solamente miren de aquí para acá, de aquí para allá. Ustedes saben que la sumatoria de fuerzas, o sea, fx más fy, va a ser igual a 14.73 multiplicado por la variación de la velocidad de salida menos la velocidad de entrada. Esto nos daba negativo. Entonces, si tú graficas un fx negativo, lógicamente te va a dar en este sentido, ¿no? Y es por eso que directamente yo le he cambiado de signo, porque el fx que nos están dando está en este sentido, entonces directamente le pongo el módulo, ya que estoy especificando el sentido. ¿Por qué fy la velocidad final es de 30? Porque recuerdas que sumábamos los efectos, al inicio entraba con una velocidad de 20 metros por segundo, pero como la cuña está viajando a 10 metros por segundo, se van a sumar los efectos en la partícula. La partícula, para hacer este recorrido de una cuña que está viajando a 10 metros por segundo, necesita incrementar su velocidad a 30 metros por segundo. Es por eso que en la salida, en Y era igual a 30 directamente, ¿no? Este 10 es de la cuña. La velocidad de salida del punto del agua es verticalmente hacia arriba, y por lo tanto era más 30, menos la velocidad de entrada, pero en la entrada no tenemos velocidad en y, por lo tanto es menos 0 directamente. Muy bien. Si se conocen las componentes de las velocidades, si se hace con las componentes vectoriales, ¿cómo sería? Estas componentes vectoriales. De hecho, esto está en las componentes vectoriales, solo que no le he puesto i y j. Al final todo esto son i's y todos estos son j's, pero directamente mejor nominarlas f y x y f y, ¿no? Entonces, si se cambia la dirección 10 metros por segundo, la velocidad de flujo másico se resta. Exacto. Si es que esta velocidad está en este sentido, 10 metros por segundo, sería como tiempo de alcance, ¿no? Y restas la velocidad. Esta velocidad menos esta velocidad. Y aquí la velocidad de entrada sería la diferencia. Y directamente reemplazan ese valor acá, que sería 10. No sería 30, sería 10, ¿no? Pero no es el caso. A ver, ¿qué pasaría si las velocidades fueran menos 20 y? Supongo que te refieres a que si fuera la velocidad de la cuña, ¿cierto? Daniela Rivas, menos 20i o 20 en esta dirección, ¿cierto? Daniela Rivas, si me respondes en el apartado de preguntas y respuestas. ¿Qué pasaría si las velocidades fueran menos 20i? Supongo que te refieres a esto, menos 20i. Si te refieres a esto, pues lógicamente vas a tener que sumar 20 más 20, porque son velocidades que están en sentido contrario, ¿no? Tiempo de
tiempo de encuentro, ¿no? Entonces 20 más 20, 40, reemplazas 40 acá, reemplazas 40 acá y vas a obtener la respuesta. ¿Por qué? Porque la masa se conserva o la velocidad también se conserva, ¿no? Muy bien, debido a que no hay más respuestas, voy a pasar a desarrollar el ejercicio. Bueno, creo que mejor me adelanto con este ejercicio, el que está acá. De todas formas, al final, como última parte de la clase, voy a terminar de resolver, o voy a al menos explicar, voy a intentar explicar el último ejercicio del seminario, que no lo he copiado acá, está en las diapositivas, pero de todas formas el ingeniero Carlos va a ahondar mucho más en ese ejercicio durante las clases. Entonces, ahorita solo les doy algún comentario para que ustedes vayan preparados, ¿no? Pues bien, Carlos, tranquilo con las declaraciones. Porque este tema pero... ya lo explicó el Inge, el otro, el de flujo. Ah, ya, entonces, perdón, retiro lo dicho, entonces solo voy a dar algunos comentarios en caso de que sea Hay necesario. alguien que te está pidiendo si puedes regresar al ejercicio porque quieren tomarle captura en pantalla. Captura de pantalla, a ver, ¿cuál? ¿Este o este? Ese. Este. Ya, la captura de pantalla ya debe estar. Entonces, volviendo al tema, nos encontramos acá. La niña de Columbia tiene una masa de 40 kilogramos. Su centro de masa se encuentra en G, que se encuentra, si ella se balancea hasta una altura máxima de θ igual a 60 grados, θ igual a 60 grados, determinar la fuerza desarrollada a lo largo de cada uno de los postes del soporte para el instante de θ igual a 0 grados. O sea, nos están diciendo nos están pidiendo determinar la fuerza desarrollada a lo largo de cada uno de los soportes cuando θ sea igual a 0 grados. Ya, muy bien. Entonces nos están pidiendo analizar cuando la niña se encuentra aquí, en este punto, en el punto 0. De todas formas, nos están diciendo que la altura, bueno, se altura a una altura máxima cuando θ sea igual a 60 grados. Entonces, cuando este ángulo sea igual a 60 grados, la niña va a alcanzar su altura máxima. Entonces, lo que nosotros tenemos que plantear es conservación de energía, ¿cierto? Lo que tendríamos que hacer sería que el trabajo en 1 o T de 1 más V de 1 debería ser igual a T de 2 más V de 2. A mí me gusta denominarlo directamente energía en el punto 1 va a ser igual a la energía en el punto 2, ¿no? Y recordamos la fórmula general de la energía, ¿no? La masa multiplicada por la gravedad multiplicada por la altura en 1 más un medio de la masa multiplicada por la velocidad en 1, todo esto elevado al cuadrado, va a ser igual a la masa multiplicada por la gravedad multiplicada por la altura en 2, más el valor de un medio de la masa, voy a copiar esto, un medio de la masa multiplicado por la velocidad en 2 elevado al cuadrado. Como no tenemos una fuerza de fricción que detenga el movimiento o que genere pérdidas de energía, pues no le sumamos nada extra. Y bien, lo que tendríamos que hacer sería calcular la altura cuando la niña se encuentre a unos 60 grados. Imaginemos, lo voy a graficar con azul. Imaginemos que cuando esté a 60 grados, la niña se encuentra más o menos por acá. Y, más o menos por acá la niña se encuentra en este punto. Y lógicamente este punto tiene una componente en X y tiene una componente en Y, considerando que este ángulo que se forma aquí es el ángulo de 60 grados. ¿Cuál va a ser su componente o cuál va a ser la altura a la cual se va a encontrar o cuál es esta componente? Va a ser igual a 2 multiplicado por el coseno de 60 grados, ¿cierto? 2 multiplicado por el coseno de 60 grados. Entonces, si nosotros consideramos un nivel de referencia, si nosotros consideramos nuestro nivel de referencia que se encuentra aquí en el punto donde este elemento se haga 0, ¿cuál va a ser la altura desde este punto hasta este punto? La altura desde este punto hasta este punto. H1
va a ser igual a 2 menos 2 multiplicado por el coseno de 60. Esa sería la altura. Entonces, como ustedes saben que esta es la altura máxima a la que llega, nosotros podríamos decir que la velocidad en ese punto o la velocidad en el punto 1 va a ser igual a 0. Por otro lado, nosotros sabemos que el valor que en el punto 2 o cuando se encuentre en θ igual a 0 va a ser el punto donde no hay altura. Por lo tanto, en este punto, h2 es igual a 0. Considerando nuestro sistema de referencia acá, le voy a poner su SR. Y finalmente, en este punto, la velocidad de 2 va a ser la velocidad máxima. Entonces, lo único que tenemos que hacer es calcular esa velocidad. Como todos saben, aquí tenemos masa, 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 y la masa la podríamos simplificar, 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 y solamente tendríamos una relación de parámetros físicos, ¿no? De parámetros cinéticos y cinemáticos. Muy bien, la gravedad, estamos en el sistema internacional, por lo tanto es 9.81, multiplicado por la altura 1, que va a ser igual a 2 multiplicado por menos 2, o menos 2 coseno de 60. Recuerden que esta altura es 2, y esta pequeña altura desde aquí a aquí es 2 multiplicado por el coseno de 60. Lo que nos interesa es esta altura. Es 2 menos 2 por el coseno de 60, más la velocidad en 1 era 0, por lo tanto esta expresión queda ahí. En el otro sentido teníamos que la altura en 2 era 0, ¿cierto? ¿Por qué? Porque este era nuestro sistema de referencia. Entonces esta expresión se va a hacer 0 más 1 medio, 1 dividido entre 2, multiplicado por la masa que le habíamos simplificado, multiplicado por la velocidad en 2 elevada al cuadrado. A ver, voy a intentar resolverla con esta, la calculadora. A ver... me dice que levantaron la mano. A ver, sistema de referencias. Si la referencia se toma en el punto A, ¿debería salir lo mismo? Sí, si la referencia la tomas en cualquier punto, te va a salir lo mismo, solamente que vas a tener muchas más componentes en tu ecuación, ¿ok? Entonces, creo que habían levantado la mano. En un momento los atiendo. Voy a continuar. Muy bien, como quizá muchos saben, esta calculadora trabaja en sistema de radianes, por lo tanto lo tendré que multiplicar por 3.141592 y lo divido entre 180. Entonces podría calcular la velocidad de 2, despejando todo esto, que sería igual a la raíz cuadrada de 19.6199. Y por lo tanto, la velocidad en el punto 2 me sale que va a ser igual a 4.42, 9.461 y todos los decimales. ¿Te Metros habilito por a hablarle segundo. en eso todavía? ¿Qué? ¿No estoy hablando? No, digo, a Moisés Rafael Requejo que ha levantado la mano. ¿Le habilito a hablar o no? A ver, sí, Ya la bajó, adelante. ya la bajó. ¿Ya la bajó? Ah, ya, entonces supongo que era la pregunta del sistema de referencias. Espero que sí. Ok. Entonces, volviendo al tema, esto es igual a 9.8 multiplicado por 2 menos 2 coseno de 60. Voy a borrar esto que básicamente es la conversión a radianes. Es por la calculadora de acá. Por 2 menos 2 coseno de 60 es igual a 1 medio de la velocidad 2 elevado al cuadrado. Paso a simplificar y tendría que la velocidad de 2 va a ser igual a la raíz cuadrada de 19.6199 y esto es igual a 4.429 metros por segundo. Esa sería la velocidad en 2. Entonces, ¿qué pasa cuando ustedes tienen una trayectoria circular como la que está desarrollando la niña? Y ustedes tienen una velocidad en este punto. Ustedes tienen una velocidad. ¿Recuerdan qué pasaba cuando tenían una trayectoria circular y ustedes tenían una velocidad? Se generaba la conocida o la famosa aceleración normal, ¿cierto? La aceleración normal. Entonces, la aceleración normal, ¿a qué es igual? La aceleración normal es igual a la velocidad elevada al cuadrado dividida entre el radio de la curvatura. Entonces, esto va a ser igual a 4.492 elevado al cuadrado. Perdón, 4.429 elevado al cuadrado dividido entre el radio. El radio de la curvatura es igual a 2. Entonces, tendríamos que la aceleración normal va a ser igual a 9.800. Va a ser igual a 9.808, ¿ok? Pues bien, lo que nosotros necesitamos hacer a partir de este punto, tenemos la aceleración normal,
y es la aceleración de la masa, es la aceleración de la niña. Entonces nosotros necesitamos hacer equilibrio. ¿Por qué equilibrio? Porque nos están preguntando la fuerza que desarrollan estos dos elementos. Entonces primero calculamos la fuerza que ejerce la niña en la cuerda en el punto máximo y después la distribuimos en dos elementos. Muy bien. Entonces, si la niña se encuentra acá en este punto, ¿qué es lo que nosotros tenemos? Teníamos la aceleración normal, pero si trabajamos con un sistema de fuerzas y esta es una cuerda, nosotros tendríamos una tensión que se dirige hacia arriba y hacia abajo nosotros tendríamos el peso, ¿no? Que sería W. Entonces, si hacemos sumatoria de fuerzas en Y debería ser igual a ¿cuánto? A la masa multiplicado por la aceleración en la dirección de Y. Entonces, hacia arriba, ¿qué tenemos? La tensión. Hacia abajo, ¿qué tenemos? La masa. La masa de la niña era de 40 kilogramos. 40 multiplicado por la aceleración de la gravedad, 9.81. Y esto va a ser igual nuevamente a la masa de la niña, que va a ser igual a 40 multiplicado por la aceleración normal, que era esta expresión. Escribe bien el 9.81, Leones. Ah, sí, perdón. 9.81. Ok. Entonces lo que necesitaría hacer sería despejar la tensión y tendría que la tensión es igual a 784.72 newtons. Y esta es la tensión que se aplica en dirección hacia abajo. Esta tensión tiene que ser contrarrestada lógicamente por dos vectores que se encuentran en la dirección de los apoyos, que es básicamente lo que nos están pidiendo calcular. Cuánto es o determinar la fuerza desarrollada a lo largo de cada uno de los postes. Entonces, si es que esta es la fuerza desarrollada, en este caso sería en el otro sentido, ¿no? Bueno, por equilibrio sería de esta forma. La fuerza desarrollada, y acá yo tengo el ángulo de 30 grados, ¿Cuál es la componente vertical de mi fuerza desarrollada? Va a ser igual a F multiplicado por el coseno del ángulo de 30 grados. Va a ser mi componente vertical, pero como tengo dos apoyos, todo esto va a estar multiplicado por 2 o 2 multiplicado por F. Va a ser igual a el valor de la tensión por equilibrio, ¿no? Perdón. Va a ser igual al valor de la tensión por equilibrio, porque son dos fuerzas que actúan en esta dirección por el apoyo, dos fuerzas que van a tener que contrarrestar la tensión que genera el movimiento de la niña, que es la tensión que habíamos calculado acá. Entonces lo único que tenemos que hacer sería despejar F, va a ser igual a la tensión dividido entre 2 multiplicado por el coseno de 30 grados. Entonces, si calculamos esa fuerza, debería dar 227 newtons. ¿Qué sería la respuesta? ¿Alguien tiene alguna duda al respecto? Ha quedado muy claro este problema. Ténganlo de referencia para el problema 2 que se tomó en el control 7. Qué malo. ¿Hay preguntas, chicos, en la sección de preguntas y respuestas? Sale el doble. Puede poner el enunciado. El enunciado es este. Determinar la fuerza desarrollada a lo largo de cada uno de los postes. La fuerza desarrollada en cada uno de los postes era igual a F. A ver, voy a bajar un poco. La fuerza desarrollada en cada uno de los postes era igual a F. Van a tener la misma inclinación y van a tener la misma magnitud. F por coseno de 30 les va a dar una fuerza vertical y como son dos postes va a ser 2 veces F multiplicado por el coseno de 30. Tiene que ser igual a la tensión por sumatoria de fuerzas en X o equilibrio, en Y. Sale 453, sale el doble, como dicen, como ahí te dicen. ¿Sí? Sí. A ver. Sí, entonces tu solución está mal. La tensión sería 784.72 multiplicado por 2
multiplicado, dividido entre 2 multiplicado por el coseno del valor de 30 multiplicado 3.141592 dividido entre 180. Y esto va a ser igual a 453. La fuerza F es igual a 473. Un pequeño error, pero está corregido. Muy bien. ¿Hay alguna duda? Bueno, ¿Quedó? aquí hay una Creo que... observación interesante. En realidad el lugar de F debería ser 2F en cada lado porque el principio es un columpio con 4 postes. Sí, es cierto. Muy buena observación y es por eso que sale la mitad de eso, o sea, los 227. Sí, sí, recuerdo estos ejercicios del Inge Carlos con los que nos hacía caer. Sí, 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 sí. Gracias Bueno, al espectador anónimo. Qué pena que fuiste anónimo. te habría A regalado un ver, punto, vamos a dice. ver. ¿Puede poner el enunciado? Ya te pusieron el enunciado. Ahí, ponlo bien, por favor, para que lo vean. Ingenil, tome recuperación del control 7. No voy a tomar recuperación del control 7. ¿El puntaje que nos sale en nuestro control es el verdadero o falta modificar según la solución que está haciendo? La solución ya estaba hecha. No la he subido por lo que pasó del famoso tiempo. Cuando estoy revisando ahorita los reclamos de las personas que me están reclamando y veo en el examen de Moodle virtual, todos han usado sus 55 minutos hasta ahora. No ha habido ni uno solo que el examen se le haya cerrado antes, primero. Segundo, la solución está correcta, la he revisado más de 3 veces, creo que no me he equivocado en nada, se le envió al Inge Carlos y me dice lo mismo, por lo que el puntaje que tienen, si alcanzaron a llenar todas sus respuestas, es el que de verdad tienen. Voy a enunciar los principales problemas que han tenido. En el primer problema todos han supuesto, la gran mayoría, que el bloque A baja, cuando en realidad el bloque A sube y el bloque B baja. Ese ha sido el principal problema. Y como tienen de inicio mal la hipótesis de análisis, entonces el resto de respuestas están mal. Luego, para el ejercicio de energía, he visto que la mayoría no ha considerado la condición que en el punto A el resorte tiene una compresión de un pie. Lo han considerado como si estuviera en su longitud original y obviamente eso les va a arrastrar un tremendo error. Lo otro que también he observado es que la mayoría ha puesto la velocidad que les doy de dato de 294.2 pulgadas por segundo, la han reemplazado igual. La han reemplazado igual, cuando debe estar en pies por segundo. Y eso también les ha arrastrado todo el error. Y también para las preguntas 9 y 11 que piden la fuerza, no sé por qué han hecho sumatoria de fuerzas igual 0, cuando es igual a masa por aceleración normal, como acaba de explicar Carlos. Y por último, también en esa sumatoria de fuerzas no han considerado el sentido correcto de la fuerza del resorte. El resorte en el punto B, en el punto inferior, está estirado, por lo tanto tiende hacia arriba. Y en la parte superior, en el punto C, está comprimido, por lo tanto el resorte quiere estirarse, también apunta hacia arriba. La gran mayoría no ha considerado ese detalle y por eso no le sale la fuerza normal. En el primer problema, tú comienzas con una suposición, no sabes a simple vista hacia dónde va el cuerpo. Correcto, pero cuando te salen las respuestas, yo les dije, cuando les salgan las respuestas y les sale negativo, ¿qué significa? Que va en el sentido contrario. Si va en el sentido contrario, hay que tener en cuenta ese detalle. ¿Por qué? Por la fuerza de rozamiento. Voy a compartir mi pantalla un rato, Lenes. Gracias por tu seminario, muy bueno. Así ya, adelante. A ver, vamos a ver, disculpen un momento.